Soy el pastor Juan José Gil. Saben, las grandes verdades, especialmente relativas al futuro, han sido reveladas y descritas en la palabra de Dios por medio de las profecías. A veces, estas profecías venían a través de visiones, de sueños, también de revelaciones audibles, ya que muchas veces Dios habló con los profetas y les mostró las cosas que eran necesario comprender y entender en aquel momento, preparándoles y preparando al pueblo de Dios para el futuro. Si queremos realmente adentrarnos en este terreno, que muchas veces no es fácil, mucha gente se desanima de hecho porque se encuentra con un montón de cosas que no comprende, algunas que les asustan, como ocurre frecuentemente con Apocalipsis, y otras que no saben por dónde conducirse para llegar a algún sitio, para llegar a entender alguna cosa que sea relevante, sustancial, que le toque, que le llame y que pueda sentir que hay un propósito detrás de eso. Mucha gente, por tanto, se va a desanimar en ese proceso, en el proceso de conocer la profecía bíblica. Mi consejo para ti es que no lo dejes así, no te desanimes. Ahora bien, necesitas familiarizarte con ello, necesitas llegar a comprender por qué las cosas están así, por qué han sido reveladas de esta manera. Primero, la profecía bíblica tiene mucho de simbolismo. Símbolos, porque es muy difícil explicar las cosas, especialmente lo relativo al futuro, con elementos muy primitivos. Por ejemplo, si tú has visto el futuro hace 2000 años o 3000, si tú has visto el futuro y en ese futuro había grandes ciudades llenas de automóviles, si había cierto armamento como el que tenemos hoy, de tipo nuclear o incluso de otros, hoy tenemos aviones, tenemos satélites artificiales, tenemos una serie de cosas que entonces no existían, incluso la televisión o los drones, cosas que son muy de nuestra época, pero ninguna relación con el pasado. Entonces, si tú veías desde aquella distancia, como 2000 o 3000 años, nuestro presente, por ejemplo, ¿cómo lo ibas a describir? Tenías que echar mano de elementos muy sencillos, algo que se relacionara con ello. Como vemos, por ejemplo, en Nahum, el profeta Nahum, capítulo 2, versículo 4, cuando nos habla de cosas que seguramente el profeta está viendo, pero que no las entiende y las expresa con elementos de su tiempo, como son carros o antorchas o carbones encendidos o cualquier otro elemento, como puede ser el relámpago, los rayos, los truenos, en fin. Todos esos elementos de la naturaleza fueron utilizados a veces por los profetas para explicar lo que estaban viendo, oyendo, percibiendo en esas visiones, en esas profecías. Tienes que familiarizarte con ello. Nahum 2.4, vuelvo al tema de este ejemplo, nos habla de los automóviles, cómo se precipitarían por las calles hasta llegar a las plazas. Pero ¿cómo los describe? Como antorchas encendidas, veloces como rayos, con mucho estruendo, rugientes. Sí, es la forma de explicarlo con términos muy sencillos para que se pueda describir de alguna manera. Bien, pues ese pequeño ejemplo de símbolos o elementos de una época para explicar lo que no se puede explicar de otra, está muy presente en las profecías, también en Apocalipsis. Así que tienes que familiarizarte con ello. Familiarízate con los ejemplos, con los símbolos, con las comparaciones y demás, porque lo vas a necesitar. Dios las va a utilizar a forma de parábola o a forma de ilustración para que nosotros podamos ver cómo aquellos hombres podían describir lo que hoy pudiéramos estar viviendo. Ten en cuenta esto. Si quieres familiarizarte con la profecía,
vas a tener que aprender este lenguaje, el lenguaje profético, el lenguaje de símbolos. También Dios utiliza ese lenguaje de símbolos de alguna manera para proteger la profecía. Si todo quedara descrito con los elementos de cada época, estaría muy expuesto, se vería muy claro e incluso infundiría temor. Seguro que muchos se dejarían llevar por esos temores, especialmente cuando están en el otro bando, es decir, que están luchando contra Dios, lo verían tan claro y tan claramente que hay que eliminar esa profecía, hay que eliminar ese libro. Y es muy posible que hubiera corrido demasiado peligro, demasiado riesgo. Esas amenazas se pueden salvar de alguna manera a través de protección. Protección en muchos sentidos, pero esta es una de ellas. Es la protección del lenguaje, la protección de los símbolos, la protección de la forma de presentarlo. Todo eso es importante, todo eso nos ayuda a ponernos en la situación de entender por qué ese lenguaje es tal cual, por qué es así exactamente y no de otra manera. Ya sea que nos describa sueños o visiones, es muy parecido, porque en ambos se van a utilizar. Todos soñamos y de vez en cuando recordamos, especialmente cuando ha sido muy vívido el sueño, recordamos lo que hemos soñado. Los profetas tuvieron muchos sueños. El profeta Daniel, por ejemplo, en el capítulo 7, nos describe un sueño. A veces lo llama visión nocturna, pero él lo ha visto mientras dormía o mientras estaba con los ojos cerrados y esas imágenes pasaban por su mente. Pues así funciona a veces. Esas revelaciones pueden venir a través de sueños. La Biblia está llena de ellos desde el principio casi, desde el Génesis, por supuesto, como sabemos con los sueños de José, pero no son los únicos en la Biblia, hay muchísimos más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando tenemos sueños, muchas veces quedamos un poco sorprendidos por lo que hemos visto, las imágenes que hemos tenido, a veces muy reales, en colores, con muchos detalles, pero que luego describen algo que no llegamos a comprender y lo vemos todo como una mezcla de imágenes, de cosas que aparecen y desaparecen y no sabemos cómo ni por qué. A veces fuera totalmente de la realidad. Lo vemos como algo surrealista, algo fuera de su contexto, fuera de su medio. Podemos ver un coche que va volando con las nubes o podemos ver cualquier cosa que está sobre el agua y que se supone que sea muy pesado y firme como para estar encima. En fin, todas esas maneras extrañas de ver la realidad se convierten en mensajes, en símbolos. Tienen un propósito, no es simplemente porque se nos ha pasado por la cabeza, especialmente si hablamos de sueños muy claros, muy vívidos. Entonces tenemos que plantearnos si realmente Dios está tratando de decirnos, de mostrarnos algo, y no es solamente algo casual, sino que es algo que tenga algún significado para nosotros o pudiera tenerlo para otros más, para alguien más. Todo eso es algo que tenemos que considerar y que tenemos que tener en cuenta, que no será siempre fácil, pero que Dios nos quiere revelar cuando nos callamos, prestamos atención y dejamos que su espíritu susurre a nuestros oídos o a nuestro corazón, a nuestro espíritu, como queramos verlo. Los profetas tuvieron que hacerlo. Y nosotros, en este tiempo tan crítico como el que vivimos, cuando necesitamos tanta revelación, hacemos bien en prestar atención tanto a la profecía escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, como a otras revelaciones que pudiéramos
recibir que el Espíritu Santo pudiera mostrarnos, ya sea por visión, por sueño o de alguna otra manera. Prestemos atención, estemos atentos. Será nuestra forma de familiarizarnos con estos lenguajes simbólicos y proféticos. Si has tenido un sueño, apúntalo. No dejes que se te olvide. Si has tenido una visión, haz lo mismo. Si has recibido un mensaje que te parece que viene directo de Dios, también hazlo. Comienza a familiarizarte con estos elementos y te va a ayudar también a entender lo que es el mensaje más importante, el mensaje escrito, descrito, narrado en la Biblia. En fin, te dejo esto como una introducción a lo que podríamos considerar el lenguaje profético. Queremos conocer mejor las profecías, queremos conocer mejor Daniel, Apocalipsis, las profecías del Nuevo Testamento, etc. Así que comencemos a adentrarnos en ese lenguaje, sea de símbolos, sea de imágenes, de lo que sea. Ahí están para que los descubramos, ahí están para que nos familiaricemos con ellos y si somos partícipes de algunas de esas profecías porque Dios nos da revelaciones, tengámoslo en cuenta. En fin, que el Señor os bendiga.